¿Alguna vez has sentido esa conexión que te sacude por dentro? Esa sensación de que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, justo donde menos lo imaginamos. En el video de hoy, voy a contarte una historia emocionante y real sobre dos mujeres que, entre sesiones de terapia y silencios compartidos, descubrieron lo que significa amar de verdad, un amor que desafía reglas, que atraviesa miedos y que, sobre todo, transforma vidas. Prepárate para emocionarte, porque esta historia va a tocar tu corazón y te mostrará que el amor es mucho más que un sentimiento. Es coraje, es libertad, es un reencuentro con una misma. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que ellas vivieron puede cambiar para siempre tu forma de ver el amor. Ella abrió la puerta del consultorio y, en ese instante, algo dentro de mí se quebró. Aún no sabía qué era. Solo lo sentía, como si mi cuerpo reconociera algo que mi mente todavía no podía explicar. Su sonrisa era serena, sus ojos atentos y su tono de voz tranquilo, casi hipnótico. «Puedes pasar, Isadora». Entré, y nunca más saldría de esa sala siendo la misma persona. Era solo el comienzo de un tratamiento, o al menos eso creía yo. Habían pasado 3 meses desde que mi mundo se vino abajo. Una ruptura cruel, una traición de mi mejor amiga y un trabajo que perdí por no poder salir de la cama. Mis noches eran insomnio y mis días puro silencio. Estaba hecha pedazos y fue mi hermana quien agendó esa primera cita. «Es excelente, Isa. Tiene un trato dulce pero firme. Te vas a sentir segura». Yo no quería ir, pero fui. Y al entrar a ese consultorio por primera vez, con olor a lavanda y estanterías llenas de libros alineados, me encontré con ella. La doctora Elena Duarte, 42 años, psicóloga clínica, especialista en traumas afectivos y, sin saberlo, a punto de convertirse en mi mayor confusión emocional. La primera sesión fue ligera. No me presionó. Solo me escuchó. A veces tomaba notas. A veces simplemente respiraba conmigo. Cuando terminó la sesión, me sentí extrañamente cómoda, pero también expuesta, como si alguien hubiera mirado dentro de mí por primera vez. Las semanas fueron pasando, en cada encuentro me abría más. Y ella seguía siendo todo lo que necesitaba, firme en las preguntas, delicada en sus palabras, silenciosa en los momentos justos, pero en algún punto, entre el dolor y la sanación, entre las lágrimas y las sonrisas que ella me provocaba, algo cambió. O quizás nació ahí, y yo solo tardé en darme cuenta. Empecé a notar cosas que, hasta entonces, no eran parte de la terapia. La manera en que se enredaba un mechón de cabello mientras pensaba. Cómo siempre usaba faldas largas y blusas de telas suaves. El sonido de su risa, raro, pero absolutamente adictivo. Y más que nada, la forma en que me miraba en los silencios largos, como si pudiera ver cada parte de mí que incluso yo trataba de esconder. ¿Era solo admiración? ¿O ya era deseo? Intenté ignorarlo, muchas veces, pero en casa, sola, era su rostro el que me venía a la mente. Era su voz la que resonaba antes de dormir. Me estaba enamorando de alguien que no podía o no debía corresponderme. Ella era mi psicóloga, y esa era una línea que jamás se debía cruzar. Pero mi corazón no entendía de ética. Solo sabía latir más fuerte cada vez que su nombre aparecía en mi celular confirmando la próxima cita. Un día, en medio de una sesión intensa sobre abandono y carencia afectiva, dijo algo que me derrumbó. A veces buscamos en los demás lo que nunca nos dieron, y por eso confundimos el cuidado con el amor. Y en ese segundo, lo supe. No estaba confundida. Era amor, era deseo, era real. Pero ella no podía saberlo. ¿O sí? En la siguiente sesión, al entrar, noté que algo en ella estaba distinto, un poco más distante, más fría. Al final de la conversación, se quitó los lentes, respiró hondo y dijo: «Isadora, creo que ha llegado el momento de derivarte con otro profesional.
Tu proceso terapéutico ha alcanzado un punto donde es ético y necesario que otra persona continúe desde aquí. Mi mundo giró. No sabía si era alivio, dolor o esperanza. En la puerta, antes de que saliera, me miró de una forma en que nunca me había mirado. Una mirada que ya no era profesional. Era humana, era femenina, era peligrosa. Espero que lo entiendas. Y lo entendí. Lo entendí todo. Me estaba alejando, porque tal vez sentía lo mismo. Y lo que era prohibido dentro de esas paredes, quizás ahora podía existir allá afuera. Fueron 37 días sin escuchar su voz. 37 mañanas abriendo el celular, esperando un mensaje que no llegaba. 37 noches luchando contra el impulso de escribirle un simple hola. Porque ahora, oficialmente, ella ya no era mi psicóloga. Pero en la práctica, seguía dentro de mí, en mi silencio, en las canciones que evitaba escuchar, en los cafés que tomaba intentando recrear el aroma del consultorio. Era extraño. Estaba libre para desearla, pero más lejos que nunca. Mi nueva terapeuta era excelente, joven, atenta, sonriente, pero yo no lograba abrirme, porque cada vez que hablaba de mí extrañaba el modo de Elena, la forma en que me hacía escucharme a mí misma, incluso sin decir nada. Era como si hubiera aprendido a descifrarme en un idioma secreto. Y más que eso, era su cariño lo que yo necesitaba, no solo como terapeuta, sino como mujer. Y eso ya no lo tenía. Solo recuerdos. Hasta que una tarde, caminando por una librería del centro, perdida entre novelas y biografías, ella apareció. Usaba jeans oscuros, una camisa blanca con las mangas dobladas, el cabello recogido en un moño desordenado y esa mirada. Elena, mi ex psicóloga, la mujer que se había vuelto una adicción emocional. Y ahora estaba ahí, entre estantes, sosteniendo un libro de Clarice Lispector. Nuestras miradas se cruzaron y ella sonrió. No fue una sonrisa profesional, ni contenida. Fue una sonrisa que traspasaba la piel, que me hacía sentir viva otra vez. Isadora, dijo, bajito, sorprendida y feliz. Juro que lo escuché. Hablamos como si el tiempo se hubiera detenido, como dos conocidas intentando fingir que nunca habían sido demasiado íntimas. Hablamos de libros, del clima, de películas, como si todo eso bastara para mantener una distancia segura. Pero había algo en el aire, un silencio entre palabras, una necesidad de decir más. Cuando dije que ya me iba, ella dudó. ¿Quieres tomar un café conmigo? La pregunta salió casi como un susurro. Me congelé, pero dije que sí. Nos sentamos en una cafetería discreta, cerca de ahí. La mesa pequeña nos obligaba a tener las rodillas casi tocándose, y no podía dejar de mirar el anillo de plata en su dedo, que ya no estaba ahí. No sabía si alguna vez estuvo casada, o si fue solo un anillo, pero su ausencia decía más que cualquier respuesta. ¿Cómo estás?, preguntó con esa voz baja, grave y, al mismo tiempo, tan acogedora. Confundida, respondí sin filtros. ¿Y tú? Tratando de entender por qué me alejé, y aún así no he dejado de pensar en ti ni un solo día. La frase cayó sobre la mesa como un trueno. La miré, con el corazón latiendo desbocado, las manos sudadas, los ojos buscando una señal, cualquiera. Tú también lo sentiste, ¿verdad?, me atreví a decir con la voz temblorosa. Ella no respondió de inmediato, solo me miró como la última vez, como mujer, como alguien que también luchaba contra su propio deseo. Isadora, soy profesional. Siempre me he tomado eso muy en serio. Pero hubo un momento en que me di cuenta de que ya no podía escucharte sin sentir, y eso me asustó. Me hizo querer protegerte y protegerme. Pero ahora que ya no somos terapeuta y paciente, yo no sé qué hacer con todo esto. El tiempo se detuvo, el café se enfrió y mis ojos se llenaron de lágrimas. Ya no se trataba de lo correcto o lo incorrecto. Se trataba de la verdad, de dos corazones que se encontraron en el lugar menos esperado,
de la forma más prohibida y más hermosa. A la hora de despedirse, ella dudó. Me abrazó. Un abrazo largo, apretado, de esos que curan más que cualquier sesión. Antes de soltarme, me susurró al oído. Todavía no sé qué va a hacer esto, pero quiero descubrirlo, contigo. Y en ese instante, lo supe, la mujer que me ayudó a sanar. Ahora quería formar parte de mi nueva vida, ya no como guía, sino como compañera, como amor. No sé si fue el frío del inicio del otoño o el calor de su mirada lo que me estremeció primero. Pero esa tarde, cuando me mandó un mensaje diciendo, si quieres, ven a mi casa, solo para que hablemos con calma, lo supe. Supe que esa noche no sería como las demás. No era un reencuentro casual. Era un paso hacia algo que ninguna de las dos se atrevía a nombrar, pero que ardía por dentro. Y aunque mi corazón latía con fuerza y mis manos temblaban, fui. Su departamento era exactamente como lo imaginaba. Tranquilo, elegante, con libros apilados, velas apagadas y una manta gris sobre el sofá. El aroma era el mismo del consultorio, lavanda. Pero ahí, ahora, ya no había límites entre paciente y terapeuta. Solo dos mujeres intentando entender lo que sentían, la una por la otra. Elena me recibió con un pants cómodo y el cabello suelto. Por primera vez, no era la doctora, era solo mujer, hermosa, real, posible. Nos sentamos en el sofá. Preparó un té, manzanilla con miel, y por un rato solo guardamos silencio. Un silencio que decía todo lo que las palabras jamás podrían expresar. Yo la observaba, cada gesto, cada pausa, cada respiración. Y ella también me miraba, como si por fin se permitiera verme. No como un caso clínico, sino como una mujer que, de alguna manera, había despertado todo en ella. ¿Por qué ahora?, pregunté. Mi voz salió débil, como si temiera la respuesta. Ella respiró hondo. Porque antes habría sido injusto y antiético. Tú me buscaste para sanar, Isa, y yo estuve a punto de cruzar la línea. Pero ahora veo a una mujer fuerte, consciente, completa, y yo quiero permitirme sentir, solo eso. No sé quién se acercó primero. Solo sé que, cuando me di cuenta, nuestras manos ya se estaban tocando. Un roce suave, tímido, pero lleno de electricidad. Ella entrelazó sus dedos con los míos y me miró con una dulzura que derrumbó todas las defensas que aún tenía. Y en ese instante la besé. O tal vez ella me besó a mí. Tal vez las dos nos encontramos a mitad de camino. El beso fue lento, profundo, cálido, pero al mismo tiempo lleno de cuidado. No era un beso de deseo descontrolado. Era un beso de dos almas que se reconocieron en medio del caos. Era como si, por fin, la vida nos dijera, ahora sí. Sus manos recorrían mi espalda con una delicadeza que me daban ganas de llorar. Y sus labios, sus labios sabían a sanación, a reencuentro, a amor verdadero. Cuando nos separamos, ella apoyó su frente en la mía y susurró, ¿podemos ir despacio? No quiero que esto sea solo un impulso. Quiero que sea algo bonito, algo que construyamos con calma. Esperaré lo que sea necesario, respondí, con los ojos llenos de lágrimas. Nos recostamos en el sofá, entrelazadas, sin prisa. Ella acariciaba mi cabello mientras hablaba de cosas simples. Su día de trabajo, el libro que estaba leyendo, sus planes de viajar sola algún día, y yo solo escuchaba. Porque esa noche, más allá de ser tocada por ella, fui acogida, escuchada, amada, sin prisa, sin máscaras. Por primera vez, sin dolor. Dormimos juntas, pero no se trató de sexo. Se trató de presencia, de confianza, de dos corazones que, por tanto tiempo, se protegieron y ahora por fin se permitían sentir. En el silencio de la madrugada, antes de quedarnos dormidas, ella dijo, he amado antes, pero nunca con esta paz, con esta certeza. Y yo sonreí.
porque ahora, acostada en los brazos de la mujer que un día me ayudó a reconstruirme, sabía que mi lugar era ahí, y que el amor verdadero es ese que nace desde el alma. A la mañana siguiente desperté antes que ella. Por primera vez vi a Elena dormir, sin expresión de control, sin postura de terapeuta, sin el peso de la responsabilidad sobre los hombros. Se veía ligera, serena, hermosa de una forma sencilla, como solo lo es quien lleva verdades dentro de sí. Por un momento solo me quedé ahí, observando, como quien observa algo raro, precioso, y teme tocarlo. Pero cuando abrió los ojos y me sonrió, como diciendo, «Puedes quedarte», supe que ese amor, aunque improbable, era real. Pasamos el día juntas, entre libros, risas y miradas que decían más que cualquier palabra. Pero la vida, como siempre, no se vive solo en el silencio de los departamentos. Exige valentía. Y cuando Elena recibió una llamada del consultorio con la voz de la coordinadora diciendo «Necesitamos hablar sobre tú y una ex paciente», todo dentro de ella se tensó. Era como si el mundo real hubiese tocado la puerta para recordarnos que amar, a veces, tiene un precio. Colgó el teléfono y me miró con un nudo en los ojos. «Esto puede convertirse en un problema, Isa». «¿Para quién?», pregunté. «¿Para ellos o para nosotras?». Ella no respondió. Solo bajó la mirada y respiró hondo. Fue en ese momento cuando entendí. Por más verdadero que fuera el sentimiento, había un mundo entero listo para juzgar, distorsionar, etiquetar. Y era ella quien más cargaba con el peso de esa elección. No por vergüenza, sino por todo lo que había trabajado, construido, representado. Elena era una mujer íntegra, y ahora amaba a alguien que el mundo podía convertir en escándalo. «No hicimos nada malo», insistí, tratando de mantener la calma. «Ya no soy tu paciente, soy una mujer. Tú eres una mujer, y nos amamos. ¿Por qué eso tiene que estar mal?». Ella me jaló hacia sí y me abrazó con fuerza. Porque el mundo no siempre entiende el tiempo de las cosas, porque para ellos el amor con contexto es transgresión. Pero para mí, tú eres sanación, no un error. En los días que siguieron, decidió alejarse temporalmente del consultorio. Necesitaba pensar, respirar, proteger todo lo que había construido. Y aunque el distanciamiento fue una decisión suya, sentía que, de alguna manera, era por mí, por nosotras. Y eso dolía. Dolía porque al fin había sido vista, amada, acogida, pero ahora tenía que esperar otra vez, confiar otra vez, reprimir otra vez. Pero Elena no me dejó sola. Cada noche me mandaba audios con fragmentos de libros, reflexiones sobre el día, pequeñas declaraciones escondidas entre palabras neutras. Y yo le respondía con mensajes que mezclaban humor, ternura y a veces ese deseo casi sofocado de volver a tenerla entre mis brazos. El amor crecía incluso en la distancia, tal vez porque ahora venía con el peso de las decisiones, de la renuncia, del coraje. Fue en uno de esos audios que ella dijo: «No sé lo que el futuro va a hacer con nosotras, pero sí sé lo que quiero hacer con el presente. Te quiero a ti, quiero esto, y si se trata de empezar de nuevo, que sea a tu lado». Pasó apenas una semana sin vernos para que la nostalgia se volviera algo físico. Era como una sed, como una ausencia que oprimía el pecho de forma insoportable. Pasaba los días viendo mensajes antiguos, escuchando sus audios en repetición, tratando de encontrar en ella el tono exacto del valor que me mantenía en pie. Y cuando el timbre sonó esa noche de viernes, ya lo sabía. Era ella. Era Elena. Abrí la puerta y me encontré con sus ojos. Esos ojos que siempre parecían ver más allá. Pero, en ese momento, no buscaban analizar. Solo querían sentir. Entró sin decir nada, como quien regresa al lugar correcto. Nos abrazamos en silencio. Un silencio lleno de todo. De urgencia,
de ausencia, de certezas. El mundo afuera desapareció, el bien y el mal también. Solo quedamos nosotras, dos mujeres que ya estaban cansadas de fingir que el amor tenía que esperar. Nos besamos despacio al principio, como si estuviéramos reconociendo cada detalle. Después, el contacto fue creciendo, con la intensidad de quien contuvo demasiado durante mucho tiempo. Elena me recargó contra la pared de la sala y sus dedos sujetaron mi rostro con ternura. Sus labios buscaron los míos con un hambre suave, profunda. Me acosté con ella en la cama, pero esta vez ya no había miedo. No había tal vez, ni y sí, solo había sí. Sí a cada gesto, sí a cada entrega, sí a todo eso que ya no podía ser contenido. Y fue ahí, entre sábanas y verdades, que entendí. Lo que vivíamos no era prohibido. Era raro, era sincero. Dormimos entrelazadas, y antes de que el sueño me llevara, ella susurró: «Te elijo a ti, con todo lo que eso cueste». Pero el día siguiente llegó más rápido de lo que queríamos. Al despertar, escuché el sonido de su celular vibrando sobre la mesita de noche. Una notificación encendida. Reunión extraordinaria del Consejo. Asunto urgente. El corazón de ella se aceleró al leerlo. Y el mío también. Se vistió apresurada, tensa, y antes de salir, me miró con algo entre culpa y amor. «Tal vez alguien se enteró», dijo. «Y si es eso, podrían intentar apartarme de la clínica». Me quedé parada en la sala, mirando cómo se cerraba la puerta. ¿Era el comienzo del fin o la prueba final de lo que ya era tan nuestro? Todo lo que vivimos, todo lo que sentimos, ahora estaba en manos de un mundo que quizás no estaba listo para entender. Pero lo que yo sabía, con la certeza de quien ya se ha sanado por primera vez, era que no iba a dejar que ese amor muriera en silencio. El día de la reunión llegó con el peso de un cielo gris reflejado en mi pecho. Elena me enviaba mensajes de vez en cuando, intentaba mantener la calma, pero yo sabía que estaba al borde del colapso. Cuando por fin entró en la sala, su mirada estaba firme, pero cansada, como quien lucha contra un viento en contra que no quiere ceder. En el consejo, las voces se alzaron rápido, preguntas hechas con tono de acusación, miradas que pesaban más que las palabras. Querían saber si Elena había cruzado el límite, si su relación con una expaciente era apropiada, si había usado su posición para beneficio personal. Ella respondió con la serenidad de quien conoce su verdad, pero sentía el peso del prejuicio. Explicó que el vínculo profesional había sido finalizado antes de que surgiera cualquier sentimiento, que se tomaron todos los cuidados éticos, que el amor que sentía era genuino y puro, y que no permitiría que juicios anticuados destruyeran la vida que empezaba a construir. La sesión fue dura, pero al salir de ahí, Elena tomó mi mano y dijo: «Puede que no entiendan, pero no me voy a esconder. Y quiero que el mundo sepa lo que es amar de verdad». En ese instante, algo cambió dentro de mí. Ya no era solo amor, era valentía. Y juntas enfrentamos lo que viniera, porque nuestra historia merecía ser vivida, sin miedo, sin silencio. La lucha estaba lejos de terminar, pero ahí comenzaba el verdadero reinicio. Después de la reunión del consejo, un silencio pesado se apoderó de nuestros días. La clínica se volvió un lugar hostil para Elena, con miradas desconfiadas y susurros que se esparcían como fuego en hojarasca seca. Pero lo que más dolía no era el juicio ajeno, sino el miedo que empezó a invadir nuestra relación. Ese miedo silencioso de perder lo que con tanto esfuerzo habíamos conquistado. Fue una tarde lluviosa cuando decidimos salir del escondite del departamento y enfrentar el mundo exterior. De la mano, enfrentamos calles que parecían más grandes, voces que sonaban más fuertes, miradas que pesaban demasiado. Aún así, había fuerza en nuestra unión, una llama que se negaba a apagarse. En el café donde todo comenzó, nos sentamos frente a frente, intercambiando palabras cargadas de emoción y promesas silenciosas. Elena sostuvo mi mano con firmeza y dijo: «Nada va a borrar lo que somos, Isa. Ni las reglas, ni las miradas, ni el miedo.
En ese momento, entendí que el amor verdadero no es el que vive en la sombra, sino el que se levanta, que desafía, que ilumina. Y aunque los desafíos aún estaban por venir, decidimos que nuestro camino sería recorrido juntas, con orgullo y valentía. Dormimos esa noche con la certeza de que, aunque el futuro fuera incierto, nuestra historia ya había escrito el capítulo más importante, el de la valentía para amar libremente. Desperté esa mañana con el suave aroma del café recién hecho invadiendo la habitación. Elena estaba sentada a la mesa, con los ojos brillando en un punto exacto entre el cansancio y la esperanza. Al verme despertar, sonrió, como si esa simple mañana fuera un pacto silencioso entre nosotras. Nos acercamos despacio, con ese toque delicado que guarda toda la ternura de quien aún descubre los caminos do outro. Nuestros dedos se entrelazaron, y al hacerlo, sentí la seguridad que llevaba tanto tiempo buscando. No hacían falta palabras. Cada gesto, cada mirada, decía lo que el corazón aún dudaba en confesar. Ella apoyó su mano en mi rostro, y en ese instante entendí que el amor no se construye solo con grandes declaraciones, sino con los pequeños momentos vividos con intensidad. Un beso suave, un abrazo fuerte, el calor compartido en la calma de nuestro refugio. Así queríamos continuar, respetando el tiempo, el espacio y el sentimiento puro que nos unía. Y mientras el sol comenzaba a dibujar sombras doradas por la ventana, nos prometimos una a la otra que esta historia, hecha de cuidado y coraje, sería nuestro abrigo, un lugar donde el amor pudiera florecer en toda su verdad y belleza. Llegamos al final de esta historia que habla de valentía, amor y verdad. El amor que nació entre ellas no fue solo una pasión escondida, sino un reencuentro con la esencia misma de permitirse sentir, de liberarse del miedo y de las ataduras que la sociedad impone. Elena e Isa mostraron que salir del closet es mucho más que revelar un secreto. Es un acto de autoaceptación, un paso poderoso hacia una vida con autenticidad y respeto por una misma. Amar a otra mujer, cuando se hace con respeto y sinceridad, es uno de los actos más hermosos de valentía que una persona puede tener. Es derribar muros internos, abrir las puertas del corazón hacia un mundo de posibilidades y de felicidad verdadera. Ellas nos recuerdan que el amor no conoce límites, no se encadena a normas ni a juicios, solo pide ser vivido con verdad. Que esta historia inspire a cada persona que nos ve a abrazar quien realmente es, sin miedo, con orgullo y con toda la fuerza que solo el amor puede dar. Y que juntas podamos celebrar el poder transformador del amor lésbico, un amor que cura, que libera y que ilumina. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides dejar tu comentario contándonos desde dónde nos estás viendo y qué parte fue la que más te emocionó. Y claro, no te vayas sin ver el siguiente video, porque aquí el amor siempre encuentra su camino. ¡Hasta pronto!